Vamos ahora a invitar a los otros dos directores de cine, primero que nos van a presentar fragmentos de sus piezas audiovisuales sobre el conflicto armado en Colombia y que servirán de base junto con la presentación que nos ha hecho el doctor Martín Agudelo para el conversatorio posterior. Primero invitamos a Juan Manuel Acuña Guzmán, profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, magíster en literatura latinoamericana de la Universidad del Valle, comunicador social, ¿perdón? En curso, sí. Comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, productor de cortometrajes, ganadores de diversos festivales del mundo, experto en animación 3D y postproducción digital, director de animación y postproducción. Entonces le pedimos al profesor Juan Manuel Acuña que nos presente los fragmentos que nos ha dicho, que hable un poco de ellos. Bien pueda. Tenemos 15 minutos. 15 minutos, ¿no? Buenas noches, tardes. Mi nombre es Juan Manuel, como ya dijeron. Estoy muy agradecido y honrado de estar aquí. Voy a mostrarles un fragmento de 4 minutos de un largometraje animado que estamos coproduciendo con la Universidad Autónoma y con fondos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Se llama El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces el fragmento y posteriormente hablamos 10 minuticos al respecto para luego pasar al director siguiente. ¿Regala luces, porfa? En esta hora confusa del mundo, la exaltación de Eduardo Santos a la presidencia de la República es un imperativo categórico de la conciencia liberal, lo mismo que lo fueron la del doctor Olaya Herrera y la de Alfonso López. ¡Ay de la República Cristiana! ¡Ay de la libertad! ¡Ay de la tranquilidad de la vida! Tiempos en la mayor parte perdidos en rivalidades, en desconfianzas, en incomprensibles estupidezas. Dar garantías suficientes a la vida misma del trabajador rural colombiano. Tierra a quienes no la poseen. Absurdo renegar de nuestro pasado para no poder devolver nuestro presente y comprometerse separados. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. Del anticristo, enemigos de la salud del género humano, difamadores, sembradores de blasfemias. El liberalismo está condenado por nuestra Santa Madre Iglesia. Y no es posible la conciliación entre Jesucristo y el diablo, entre la Iglesia y sus enemigos, entre catolicismo y liberalismo.
días. Buenos días. ¿El señor es liberal o conservador? Conservador. Mentira. Usted es el liberal que trae las armas. En esta hora confusa del mundo... La exaltación de Eduardo Santos a la presidencia de la República es un imperativo categórico. Bueno, muy bien. Para explicar, digamos, lo que hay detrás de lo que se intenta hacer con la película, pues hay que hablar de qué es el spaghetti western. Para los que no saben qué es el spaghetti western, para los que lo saben, los que ya lo saben me disculpan, los que no. El spaghetti western es una forma de explotar una beta comercial que era el western tradicional, que a su vez el western tradicional lo que hace es reflejar un periodo histórico que es la conquista del oeste americano. Entonces tenemos un periodo histórico, tenemos un cine clásico, el western tradicional, que lo mitifica mediante una moral simple de buenos y malos en lugares apartados. Y el spaghetti western lo que hace es tomar la ola de explotación de esta beta comercial y ofrecerle al público, perdón, se le llamaba spaghetti western porque se hacían en Italia. Entonces los italianos explotan esta beta y lo que hacen es hacer una indagación de qué es lo que más les gusta a los espectadores del western, y normal, pues obviamente su investigación arroja que lo que más les gusta son los disparos y la sangre y el sexo. Entonces ellos llenan el spaghetti western con todos estos elementos, entonces de ahí surgen una cantidad de pastiches pues, de dudosa reputación, a excepción posiblemente de las películas de Sergio Leone y Sergio Corbucci, pues que son como los más respetados del spaghetti western. Entonces lo que se trata de hacer aquí con la película es tratar de hacer una especie de adaptación de la violencia colombiana a un spaghetti western. La diferencia o lo que surgió durante la escritura del guión es que a pesar de que se trató de hacer deliberado que fuera salvaje, que pareciera exagerada, la mayoría de las cosas que terminaron por suceder en la película eran sacadas de la realidad, a pesar de que les trataba de dar el tono de spaghetti western. Entonces todas las masacres y toda la sevicia terminaban siendo como históricamente fieles sin tener que salirse pues al lenguaje pop, que era lo que se estaba buscando. Esta película, pues por supuesto hemos visto un fragmento del inicio, trata de conectar tres periodos o los que denominan tres periodos de la violencia colombiana, que son las tres violencias: la violencia política de los años 40, que es el fragmento que acabamos de ver, la violencia guerrillera de los años 60 y la violencia narcotraficante de los años 80. Hasta ahí llegué porque no sé en qué violencia estamos ahora. Y como eje conductor, bueno, en algún momento también se trató de conectar esto con las violencias previas, porque lo que se trataba de alguna forma al inicio era de dar respuesta a cierta corriente de cine de violencia que se venía dando en Colombia, lo que se llamó el Víctor Gavirismo, pues que era la violencia del sicariato, de la puta y del gamín. Entonces este tipo de película, la que traté de hacer era una película que tratara de salirse un poco del círculo vicioso de la miseria del barrio y tratar de ir a orígenes,
tratar de explicar como ciertos orígenes de la violencia. Por supuesto, esto nos lleva hasta la conquista española, pero pues por cuestiones de tiempo no podíamos llegar hasta allá. El eje articulador entonces de la película es el papel de la Iglesia Católica en la violencia, como habrán podido ver. Esto se ve a través de 3 sacerdotes basados en sacerdotes reales que son Miguel Ángel Builes, Camilo Torres y Rafael García Herreros. Cada uno que tuvo una relación de una u otra manera con la violencia en un extremo u otro. Y por supuesto a ellos se les puso un tono tipo spaghetti western, digamos, se magnifican sus papeles, se vuelven muy buenos o muy malos o muy sanguinarios o muy, como este pues que es como medio draculesco. Y todo eso se cuenta con la relación entonces entre estos 3 sacerdotes y una misma familia, que son los Núñez. Entonces cuenta la historia del padre pues, de familia Demetrio Núñez, de su hijo Demetrio Núñez, y cómo ellos tienen que ver con estos 3 sacerdotes a lo largo de 40 años. La idea entonces de tratar de contar la violencia con este tono era tratar de llegar a públicos a los que normalmente no se le llega por lo críptico que pueda parecer el lenguaje que normalmente se utiliza para contar este tipo de películas. Me explico, pues normalmente el público mayoritario no va, o uno escucha mucho rechazo, pues por lo que decíamos ahorita de la película El Sicario, El Gamín, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos buscando aquí es tratar de encerrar todo este concepto en un género que sea fácilmente aplicable como en un lenguaje pop, y que ciertos conceptos históricos, ciertos hechos históricos de la violencia de Colombia salgan del gueto, porque de alguna manera los que estudian o los aficionados a leerla como yo somos un gueto. Si uno habla con la gente del común, la gran mayoría de la gente desconoce quién era Miguel Ángel Builes, seguramente Camilo Torres sí, pero por lo menos no sabe quién era Miguel Ángel Builes y menos va a saber quién era San Ezequiel Moreno Díaz y cuál es su papel en en todo lo que ha sucedido para acá. Entonces esta película lo que trata de hacer es sacarlo de ese gueto. Esta sería mi intervención por ahora para que le demos paso al siguiente director y pues ahorita salimos de dudas si las hay en el conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a Juan Manuel Acuña. Invitamos ahora a Jorge Andrés Giraldo Antía a que nos presente su pieza audiovisual, fragmentos de ella. Jorge Andrés Giraldo Antía es sargento segundo del Cuerpo de Infantería de Marina de Colombia, graduado en Ciencias Navales, comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Tiene más de 7 especialidades militares en defensa nacional. Ha sido herido en combate, director, guionista, productor de la película 9 Disparos, ganadora del Festival Internacional de Cine en Cali 2017, y ha tenido varios reconocimientos en festivales internacionales como el Festival de Cine en Cartagena, Takeshima en 2017 y el Festival de Cine Colombiano en Nueva York, entre otros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, pueda. Hola, buenas tardes. Con mucho gusto. Pido disculpas por mi voz. Mis últimos 20 años de vida han sido siendo militar y pues es normal tener este vozarrón. Soy militar activo y es muy raro pues que un militar haga una película. Soy caleño, vengo de un estrato social de 3 para abajo. Nací y crecí en inquilinatos, así como estábamos viendo ahorita en la estrategia del Caracol, en casas muy parecidas a esas en San Antonio
y en el centro de Cali. Soy hijo de una fotógrafa de plazas, llamo yo de la BBC, bodas, bautismos y comuniones, es mi mamá. Y pues yo aprendí a hacer fototarro desde los 4 o 5 años, me enseñó mi mamá, los que saben esta técnica, con un tarro de leche clean. Crecí capturando la vida y pensando que eso era normal porque pues esa era lo habitual en mi hogar. De hecho, en las habitaciones donde vivíamos siempre teníamos nuestro propio cuarto oscuro. Y empiezo a registrar junto con mi mamá compulsivamente nuestras vidas, sin darnos cuenta que esas imágenes empezaban a narrar una situación social de Cali con el narcotráfico, sin darnos cuenta que esas imágenes empezaban a registrar una realidad social que era nuestra violencia. Mi mamá, tanto yo, jurábamos que yo iba a ser arquitecto o artista, tenía muchas habilidades para el dibujo, la lectura y la escritura. Para la música ya hacía bulla con mi guitarra, yo era rockero en los años 90 o metalero, y sin darme cuenta solté mis lápices, mis pinceles y mi guitarra por un fusil. No me di cuenta a qué horas pues terminé en la violencia. Salgo de crecer en la calle Quinta, la Paso Ancho y la Guadalupe, a estar en las selvas del Raposo, del Guaviare, del Amazonas. Eran lugares pues totalmente nuevos para mí, pero no eran nuevos por esa obsesión que tenía yo por capturar momentos, y a todos los lugares iba yo con una cámara y yo escribía mi vida no como un militar, sino como un muchacho de barrio, como un pelado, un caleño que está viviendo unas situaciones pues muy raras, tan raras como de ver morir a otras personas, de ver morir a niños. A mí no me contaron la historia de este país, ve, léela de tal página y me sacas una copia, la viví, la sentí, la olí, la saboreé. Tuve el estigma de la sanción del juicio de valor social. Cuando en la calle andaba con el uniforme me gritaron asesino, paraco, objeto de burlas por de pronto compañeros de mi adolescencia que ya están en la universidad. Entonces me decían, vea, ustedes destaparon el cráneo y te metieron otro poco de cosas acá. Pero empiezo a vivir la realidad de mi país en los pueblos, empiezo a ver los enfrentamientos y a vivirlos y a ser protagonista de ellos. Así yo me quedé hablándoles todo el día aquí, en muchos conversatorios nunca tengo cómo describir qué es la guerra. Luego cuando me inserto en la academia, producto de que fui herido en combate, en un atentado que me hizo las FARC, donde me pegaron 9 tiros y perdí mi pulmón, intestinos y un poco de cosas. Vi un proceso pues muy traumático a nivel interno, a nivel como ser humano, esposo, como hijo, como ciudadano que soy, como ser humano. Y me encuentro en la academia, había perdido un hogar y me encuentro con que había mucha resistencia hacia nosotros los militares. En algunos sectores, en algunos momentos quise hablar y me decían, no te quiero escuchar porque me vas a hablar de Álvaro Uribe. Y empiezo a sentir como estudiante porque yo tenía que ser invisibilizado o silenciado por pertenecer a un sector, y más que todo en un sector que realmente es protagonista de este conflicto. Somos nosotros los que cargamos en nuestra espalda la sangre y la rudeza de este conflicto. Éramos muchachos, yo siempre quise conocer a las FARC, no sabía cómo eran cuando era muchacho, sabía que me iba a ir a combatirlas. Cuando logro encontrarlos me doy cuenta que eran muchachos idénticos a mí, de las mismas características físicas, sociales, inclusive de la jerga. Éramos un poco de muchachos que nos estábamos matando entre sí, no nos conocíamos entre sí, no nos odiábamos entre sí, no teníamos ningún discurso político a esa edad, pero sí nos estamos matando por gente que sí se conocía entre sí, se odiaban entre sí, pero no tenían ese valor de irlo a hacer. Empiezo yo a conflictuarme con muchas cosas de lo que estaba viviendo, de la realidad de nuestro país, y quise registrarlas. Ya en la academia tenía yo la plena conciencia de que quería contar muchas historias, pero no sabía cómo. Por eso entro en las Javerianas, donde mis docentes me enseñan a construir esto. El profesor Carlos Tobar se fija en mí al darse cuenta de mi profesión, de ser militar, de haber vivido este conflicto, y me empieza a incitar a hacer un trabajo de grado que conlleva sobre mis experiencias directas sobre el conflicto. Luego ubico afortunadamente al profesor Carlos Rodríguez Aristizábal de la Universidad del Valle, quien fue mi director de tesis.
orientado por el profesor Carlos Tovar. Queríamos hacer una película sobre los que ponemos el pecho en esto, pero el profesor Carlos Rodríguez encuentra en mi historia algo más potente. Se da cuenta que tenía en mi casa 2 habitaciones llenas de piso a techo en material de archivo, de piso a techo y de pared a pared. Él no podía creer la obsesión tan grande que tenemos mi madre y yo sobre capturar imágenes, y empieza a salir 9 disparos, una película que es una tesis de grado que se demoró mucho más del tiempo que se requiere por parte de la universidad, y que sin haberlas inscrito nosotros a ningún festival, porque yo no soy distribuidor, tengo poco conocimiento de ello. Fuimos invitados al Festival Internacional de Cine de Cartagena en 2 categorías, luego a varios festivales, acabamos de llegar de Nueva York. Estando allá fuimos invitados por la Embajada, luego por Naciones Unidas en la Asamblea General de la ONU. Y la película pues abrió un camino nuevo, porque era algo contado por un militar en primera persona, sin discurso de odio. Aquí no hay discursos políticos. Yo no quería que mi película fuese masillada por el discurso institucional, la hice totalmente en silencio del Ministerio de Defensa, no como un secreto, sino que era algo muy íntimo, era mi tesis de grado, porque si no, pues si ellos se enteraban me iban a colocar pues una cantidad de normativas que no queríamos hacer. Les voy a colocar un fragmentico de ella. Es una película realizada con una técnica de cine que se llama found footage, que significa metraje encontrado, material de archivo. Aquí no hay actores, no hay puesta en escena. Si bien habrá un 7-8% de puesta en escena, que es el final de la película por donde arrancamos a grabarla, la dirigí, la escribí, la produje yo porque pues no habían recursos económicos. Pues lo asumí yo y pues que era mi trabajo de grado, y nunca me imaginé que la película fuera a tener estos alcances. La película tiene una tesis central sobre quién para mí es la principal víctima de nuestro conflicto, quien digo yo es nuestras mujeres, mujeres que son las que ponen el vientre para la guerra, una mamá que le entregan a su hijo mutilado o muerto, y somos la segunda víctima los hombres, quienes son los que nos matan allá. Y veo yo en mi pueblo como militar o como comunicador, como lo que sea, un discurso muy polarizado, un discurso que yo ya he escuchado en la selva, en los pueblos, y es un discurso que nos lleva a matarnos. Y se los digo yo como tropa que soy, quien ha llevado un morral y se ha enfrentado a cosas que no quisiera volver a vivir, yo y ningún otro ciudadano más, de ningún lado, sin importar sus ideas, de que no nos matemos precisamente por las ideas, por ser contrarios. Yo puedo pensar de A, B, C forma, y eso no significa que el otro se llene de odio contra mí, me quiera invisibilizar y desaparecer, y lo mismo de este pecho hacia los demás. Creo que la construcción de paz se hace con el respeto a la otredad, y el cine nos está brindando esa oportunidad que ya hablaremos en el conversatorio. ¿Me colaboran con la luz, por favor? Gracias. Oiga, desde que yo tengo memoria, desde que yo creo que me está acercando lo del ombligo, cuando le quitan un trayecto, la figura que viste mi mamá es con una cámara. No me puedes mal parquear. ¡Divina! Ay, lo más hermoso es ella que me llega a meter mi mamá y yo no lo quiero. Estas son algunas imágenes que durante varias décadas ha hecho mi mamá.
Ella se hizo fotógrafa porque en la vida te toca hacer cosas que nunca habías planeado. Ella es Blanca Antía Certuccini, es mi mamá. Con 3 años vio asesinar a su madre. En la adolescencia vio morir a su padre. Huérfana, quedó a cargo de sus hermanos menores sin ninguna formación académica. Con mucho esfuerzo terminó su bachillerato y estudió para ser secretaria. Trabajó como despachadora de etiquetes en la terminal de transportes de Cali. Ahí conoció a mi papá. Después de 2 años de relación, aparecí yo. Ahí estoy dentro de la barriga de mi mamá. El embarazo hizo que mi papá nos abandonara. Nací el 27 de abril de 1980 en Cali Valle. Nací con pie equinovaro o pie chapín. Eso es una malformación congénita que se da en un niño de cada 1000 nacimientos. A mí me tocó ser ese 1 en 1000. Esa sería la primera de mis cirugías. Mi mamá, para sacarme adelante, pasó por muchos empleos. De la terminal pasó a ser secretaria por más de 1 década en un laboratorio de fotografía. Ahí compró su primera cámara fotográfica. Aprendió a manejarla con las instrucciones que salían en los álbumes que regalaban por la compra de rollos. Me matriculó en un hogar infantil del bienestar familiar, gracias a los cupos que da el gobierno a las madres solteras y escasos recursos económicos. Allí estuve desde los 2 meses hasta los 6 años, para que mi mamá pudiera trabajar. La gran meta de mi mamá conmigo fue darme estudio y que yo fuera un berraco para todo en la vida. Mi mamá alquilaba habitaciones en casas de familia en buenos barrios, todo para que yo no creciera en un entorno peligroso y violento. Mi infancia fue lo mejor de mi vida. Mi mamá me hizo un mundo mágico. Me compraba juguetes y me hacía creer que mi papá me los había enviado. Decía que él era un hombre muy pobre, que vivía en otro país. Tuve muchos regalos, pues mi mamá los compraba a crédito en San Andresito. Los iba pagando durante todo el año para que yo tuviera un niño Dios. La película consta de diversos capítulos en los que yo quería mostrar cómo era un soldado de verdad, un militar de verdad. Yo lo quería mostrar fuera de las imágenes de que somos hermosos, bien afeitados. No, mostrar cómo eran los soldados desde adentro, cómo maman gallo ellos, las dinámicas, sus retóricas, sus lenguajes. Luego todas las cosas que le van sucediendo a este hombre. Mi mamá, por múltiples factores, ahí se va a explicar en la película, termina involucrándome con la vida militar y empiezan los registros de todo eso, de cómo fueron mis experiencias a bordo de la vida militar, registros grabados que pues, no son usuales de tener. Cada día estaba servida en la mesa. Colombia la he vivido, caminado, navegado y sobrevolado. Probé el sabor de nuestras selvas, ríos y mares. Puedo decir con toda seguridad y criterio que conocí el lado más horrible de los seres humanos y a la vez conocí lo mejor de los hombres. Es que los hombres, cuando se nos da la gana, podemos ser el extremo de lo bueno o lo malo. Vi cosas que ningún ser humano debería ver jamás y las fotografié. No sé en cuántos combates estuve, no sé cuántos seres humanos vi morir,
No puedo calcular a cuántos vi explotar en pedazos, ni recordar la cantidad de piernas que vi volar muy cerca de mí. Las minas quiebrapatas hacían parte de la selva. No sé en cuántos funerales estuve. Hice muchas amistades que duraron muy poco. Amigos que reían y sudaban al lado mío, luego los veía quietos para siempre en un cajón de madera. Superiores, compañeros y subalternos míos murieron siendo muy jóvenes. Vi morir a niños, madres, campesinos, guerrilleros, paramilitares. En fin, vi los estragos de la guerra. La Marina me especializó en inteligencia naval. Las imágenes que había vivido en combates no son nada comparado a lo que viví ya en inteligencia. Sentí que maduré muy rápido. Me obsesioné con mi trabajo. Nada me gustaba más que ser un militar. 3 años después, yo estaba de segundo comandante de un pelotón de infantería. Yo era el encargado de inteligencia de combate. Nos encontrábamos patrullando en las selvas del Pacífico colombiano. En medio de una difícil comunicación vía celular, me dieron la noticia más seria de mi vida. Me dijeron: vas a ser papá. Pues no está indefenso. Paso tiene su papá, su mamá, las tías, las amigas. Ya le tengo novia yo. Se llama Valentina, una monaza de ojos azules. Mandarina. Ay, se tiró un pedico. Ay, un pedico. Cochino. ¿Qué? Eso. ¿Sí? Ah, y ahora he hecho poco otra vez. Este bebé tiene una pocholita rosadita y unas huevitas divinas rosadas. No, eso casi que no lo... Todas las mujeres van a pelear por esa quica, papito. La pirinola va a ser, mejor dicho, luchado, ¿yo? Como el padrecito. No, ya la pirinola la lucharon hace mucho tiempo, se la ganaron por ahí. ¿Sí? La rifaste y se la ganó. La ganó una muchacha por ahí. La cogió esta mía. ¿Sí? Y no la suelto ya. Ser el papá de este niño fue, es y seguirá siendo lo mejor que he vivido. Como padre pude experimentar lo que nunca tuve como hijo. Y la película con base de imágenes de archivo va mostrando todo lo que vive un muchacho de barrio al insertarse en la guerra. Nos dijeron: viva el 30 frente de las FARC, gran hijueputas. Casualmente, una cámara de seguridad grabó la emboscada que nos hizo las FARC. Mataron al infante de marina profesional, hirieron a mi capitán. A mí me pegaron 9 tiros de calibre .45. Me destrozaron por dentro. Perdí mi pulmón derecho, me perforaron mis intestinos, partieron mi cadera, mi pelvis, una pierna, los 2 brazos, 3 costillas y una clavícula. Me enviaron en helicóptero a la Fundación Clínica Valle del Lilí. Mi médico de cabecera fue el doctor Carlos Ordóñez. Me internaron en la habitación 216 de cuidados intensivos. Jamás olvidaré el nombre del doctor y el número de esa habitación. Entré en coma por varios meses. Cuando desperté, vi mi abdomen abierto. Mis intestinos estaban al lado mío en una bandeja. Vi muchos aparatos y mangueras pegados en mi cuerpo. Hola, mamá.
Mamá, te amo mucho. Pero no hable, mi amor, no se me... Gracias por todo, mamá. A mí no tiene que darme a mí no tiene que darme a este muchachón. Eso se lo hace con todo corazón, no hable ni te lo... Con todo corazón, con todo mi amor, no tiene que agradecerme nada. Yo soy la que estoy agradecida. Más cerquita, más cerquita. Yo estoy agradecida con Dios porque me lo tiene Yo vivo. quiero darle gracias al Todopoderoso, porque Él es el que me tiene vivo. Sí, mi amor. Permitió que conociera a mi papá. Y a los guerrilleros que me hicieron eso, que Dios los perdone. Los amo mucho a todos. Estoy más aferrado a la vida. Ya, no hable más porque llena de gas y ya eso con lo que dijo es suficiente, mi cielo. Y me prende la luz, por favor. Y la película transcurre entre unas imágenes muy fuertes, no las quise colocar, imágenes que, vuelvo y le repito, no son usuales de que las personas graben de la intimidad de su vida. Ahí incluso se ve la sexualidad mía en mi plena adolescencia y cómo no la pensábamos los muchachos en aquella época y todo lo que vivimos. Hay unos discursos demasiado fuertes y descubrimos que era un tipo nuevo de lenguaje a lo habitual sobre películas sobre el conflicto, que siempre son contadas casi siempre por los medios de comunicación tradicionales o las mismas fuentes que financian esto, y es donde nos ponen una carga ideológica, una carga política demasiado fuerte que termina pues matizando aún más la polarización en nuestro país. Yo creo que esto, mientras el conversatorio. Gracias. Bien, gracias a Andrés Giraldo por su presentación. Invitamos ahora a los tres directores, a Martín Agudelo, a Juan Manuel Acuña y a Andrés, para que se sienten en la mesa, y al moderador Ari Campo Chicangana para sostener el conversatorio.